El tema que veremos el día de hoy es gráfica de barras. Y pues para empezar tenemos que saber que una gráfica es un dibujo que representa datos numéricos o cantidades. En el caso específico de este tipo de gráficas, los dibujos son barras rectangulares. Hay otros tipos de gráficas, al final del video más o menos les digo cuáles, pero en este caso son gráficas de barras, o sea, son dibujos de barras rectangulares. ¿Cómo se hacen? Bueno, pues para eso se ocupa el primer cuadrante del plano cartesiano. Si no lo han visto, bueno, pues aquí les doy una empapadita. Son dos líneas, a una se le llama el eje de las Y y a otro el eje de las X. Y tú puedes optar por dejar la frecuencia en el eje de las Y o la frecuencia en el eje de las X, los datos en el eje de las Y o los datos en el eje de las X. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Imaginemos que preguntamos a un grupo de 10 personas, ¿cuál es tu comida favorita? Ese sería el título. Comidas favoritas. Ahí disculpen que se está desenfocando todo esto. Ahora sí, yo pondría el eje de las X y el eje de las Y. Y aquí donde se unen, llevaría un 0. Entonces yo puedo dejar la frecuencia, o sea, los votos, en el eje de las Y y empezaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O puedo dejarlos, bueno, y tengo que poner los números. O puedo dejarlos en el eje de las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tendría que poner los números. Igual, las respuestas que hayan dado pueden ir en el eje de las Y, que por ejemplo, enchiladas, flautas, gorditas, tamales. O en el eje de las X, enchiladas, flautas, gorditas, tamales. Lo más usual es que el eje de las Y sea el que tenga la frecuencia, o sea, los números. Y el eje de las X sea el que tenga los datos, o sea, las comidas favoritas. Pero se puede hacer de cualquier manera. Entonces yo lo voy a hacer así. ¿Sí? Imaginemos que no hay tantas comidas, que nada más hubieran votado por 4. Déjenlo hago otra vez para que no. Que hubieran dicho tacos, gorditas, hamburguesas y pizza. Ahora sí, yo tendría que ver cuántos votos obtuvieron los tacos. Si no obtuvieron ninguno, la barra no va a crecer. Pero si obtuvieron 2 votos, entonces mi barra va a salir de donde dice tacos y va a llegar hasta el número 2. Si por gorditas votó una persona, igual me tengo que fijar que llegue hasta el número 1 y mi barra únicamente va a llegar ahí. Si por hamburguesas votaron 6 personas, bueno, no, 6 no, votaron 4 personas, me tengo que fijar que llegue hasta el 4. Y si por pizza llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por pizza votaron los otros 3. Quedaría así. Y de esta manera yo me puedo dar cuenta fácilmente de la información. ¿Sí? Para esto sirve una gráfica. En este caso yo lo dejé de esta manera, pero si hubiera quedado al revés, es decir, si hubiera quedado la gráfica así, y aquí hubieran quedado tacos, gorditas, hamburguesas y pizza, y aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la gráfica, la barra crecería para este lado. Pizza 3. Ahí está. Hamburguesas dijimos 4. Ahí está. Gorditas dijimos 1. Ay, perdón, me pasé hasta el 2. 1. Y tacos dijimos 2. ¿Sí? Así pueden quedar, pero por lo regular esta es la forma más usual. Que en el eje de las
Y se dejen los números y en el eje de las X los datos que estamos registrando. Como les dije, este es el caso específico de la gráfica de barras. Como se fijan, es muy fácil. Hay otros tipos de gráficas. Por ejemplo, yo les decía algunas que son nada más con líneas, que por ejemplo, si aquí tuviéramos tacos, gorditas, hamburguesas y pizza, y aquí, bueno, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. En este caso nada más se ponen puntitos. Un puntito, 2, en el 4 y en el 3. Y se unen. Sale del 0. ¿Sí? Así pudiera ser. Y así podemos ver en qué parte está más alto. O la gráfica de pastel. Ay, perdón que se desenfoca. Es literal dibujar un pastel redondo. Y entonces ese pastel redondo representaría el total de personas que yo encuesté o que estoy registrando, el total de votos o lo que sea, o sea que serían 10. Imaginativamente, yo tengo que pensar más o menos cuántos serían 10. Obviamente a la mitad serían 5 y obviamente más o menos, obviamente cuando lo hagamos tendremos que hacerlo con medidas para que nos quede bien, pero ahí están 10 partes, un poco chuecas. Y ahora sí, tendría yo que pintar del mismo color. Si son tacos, por ejemplo, que dijimos que obtuvieron 2 votos, pues nada más 2 partecitas del mismo color. Que gorditas dijimos que fue 1, pues nada más 1 del mismo color. Que hamburguesas dijimos que fueron 4, entonces pintamos 4 del mismo color. Y 3 de pizza, entonces pintamos 3 del mismo color. Y aquí, ¿cómo vamos a saber qué significa cada cosa? Pues lleva, a diferencia de estos que llevan números para saber cuánto fue el voto y para saber, y que llevan los datos aquí escritos para saber de qué se trata. En este caso tendríamos que llevar como un cuadrito de cada color. Aquí a un ladito tendría que ir esos cuadritos. Yo lo pongo acá porque pues ya no me cabe. Y tendría que decir, lo que está pintado así son tacos. Lo que está pintado así son gorditas. Lo que está pintado así son hamburguesas. Y lo que está pintado así es pizza. ¿Sí? En este caso, en su libro de matemáticas, únicamente se van a enfocar en la gráfica de barras, que si se fijan es muy fácil. ¿Por qué les explico estas dos? Porque acuérdense que estamos en español trabajando el tema de la encuesta. Ustedes el día de hoy hicieron, bueno, el día de ayer, porque ustedes van a ver esto hasta mañana, hicieron ya sus preguntas para la encuesta. El trabajo es hacer la encuesta. Y después de la encuesta vamos a tener que hacer el reporte de la encuesta y para eso vamos a ocupar este tipo de gráficas, la que ustedes quieran o si quieren una de cada una, ya sea gráfica de barras o de pastel o estas de líneas o igual después si tenemos chance podemos ver otro tipo de gráficas. Pero en este caso con esas 3 es más que suficiente. Entonces espero que este tema, recuerden, enfocado en la gráfica de barras, les haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.